tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de inverter práctico. En esta ocasión vamos a hablar sobre el circuito PFC, corrector de factor de potencia. Un bloque interesante que vamos a ver y vamos a analizar juntos, donde vamos a encontrar en ellos un elemento inductor al que vamos a llamar reactor, algunos reactores que son como estos, que tiene acoplado por ejemplo, en los equipos Samsung o LG y otras marcas más, en forma externa, es decir, la placa la tenemos por un lado y por otro lado tenemos el inductor, obviamente acoplado a través de sus correspondientes conductores. Pero también tenemos equipamientos como Cargill, Midea, Coventry, Springer, BGH y otras marcas más, donde el inductor lo tiene alojado en la misma placa. Acompáñenme, vamos a ir viendo paso por paso de qué forma se comporta este circuito en el bloque PFC para que ustedes vean cómo acopla en el momento indicado. Bueno, acá estamos viendo un equipo LG Dual de la línea Artcool, donde nosotros tenemos aquí en este lugar lo que denominamos reactor, que interviene en el circuito PFC. Ahora vamos a seguir estos conductores. Bueno, para poder seguir el circuito, acá nosotros tenemos la placa que corresponde a esta línea LG Dual, donde nosotros hemos hecho una réplica con una misma placa. Esta es la misma placa que interviene en este equipamiento, donde los dos conductores que parten del reactor ingresan a este sector para acoplarse a lo que tiene que ver con el corrector de factor de potencia o llamado circuito PFC en la placa externa. Nosotros tenemos acá una forma de simularla, podemos poner en funcionamiento y ustedes van a ver, en el momento que yo ponga en funcionamiento la placa, van a ver este destello en este LED a su lado que me va a estar indicando el start bit. Si ustedes ven otros tutoriales que he hecho en esta plataforma, se van a dar cuenta que cuando hablo de start bit es la placa que comienza o que inicia la comunicación serial con la placa de la unidad interna. Como en el caso de LG, nosotros tenemos la placa donde el start bit comienza justamente en la externa, vamos a notar que el destello de este LED indica, porque lo tenemos acoplado ya a la placa, que hay una comunicación inicial de la placa externa hacia la placa interna. La voy a poner en funcionamiento, acá tengo el encendido, y ahora van a ver, acá está el destello de este LED, donde me está indicando la comunicación serial que está partiendo desde esta placa hacia la placa de la unidad interior. Vamos a la bancada, acompáñenme, así podemos visualizar todo el circuito PFC y ver de qué forma se comporta en la placa inverter. Bueno, ahora sí vamos a analizar aquí desde la bancada cómo funciona el circuito PFC. Vamos a ver primero qué componentes intervienen en ese circuito. Tenemos por un lado el reactor, que puede ser este tipo de reactor o este tipo de reactor. Este tipo de reactor va conectado y va montado en la unidad exterior en un lugar situado cerca de la placa, donde a través de estas dos conexiones vamos a ligarlo a la placa para que comience a operar en el circuito PFC. Es decir, que este reactor es externo a la placa. También vamos a tener placas cuyo reactor va a venir ya incorporado dentro de la misma superficie de placa, va a ir montado sobre ella, y también vamos a tener una tercera opción del circuito PFC como la placa Samsung, donde la placa Samsung tiene un componente llamado módulo PFC, donde en otro tutorial les voy a explicar de qué forma opera en una placa Samsung. Vamos a continuar analizando el circuito y les voy a mostrar cómo van acoplados al sistema. ¿Cuáles son los componentes que intervienen? Bueno, ya hemos mostrado los reactores que existen en las distintas placas. Vamos a tener por un lado el reactor, que va ubicado en este sector. Vamos a ver ahora cómo opera en el circuito. Vamos a tener un transistor IGBT que va a ir montado en este espacio. Vamos a tener un diodo ultra rápido que va a ir montado aquí.
vamos a tener C1 y C2, que son ambos capacitores que intervienen en el circuito de placa, y a partir de ahí vamos a analizar de qué forma opera el circuito PFC. Los elementos que contribuyen para esto son el reactor, el IGBT, el diodo ultra rápido, y también para que opere este IGBT vamos a precisar de un componente llamado CIIR4427, que es de un tamaño muy pequeño, por eso traté de hacer el dibujito para que se pueda ver acá. Él va a operar a través de un microcontrolador. Y obviamente todo esto va a partir luego del puente rectificador de diodos, que lo vamos a tener alojado acá, donde vamos a tener un positivo y vamos a tener un negativo. Es decir, acá vamos a tener un más y acá vamos a tener un menos. Por acá va a entrar la corriente alternada. Ahora, esa salida que tenemos en el puente rectificador de diodos es una corriente continua pulsante, que luego de pasar por el circuito PFC, que sería reactor, IGBT, IR4427, acoplado también a un diodo ultra rápido, y luego, llegando a los capacitores C1 y C2, vamos a obtener a través de los capacitores una corriente continua mucho más pura que la que tenemos a la salida del puente rectificador de diodos, porque sabemos que él es un puente rectificador de diodos de onda completa, está compuesto por 4 diodos, ahora lo vamos a ver en el otro plano, pero sabemos que genera este tipo de corriente donde tenemos estos semiciclos positivos solamente, pero debemos mejorarlo para obtener una corriente continua más pulsante a través de un filtrado con 2 capacitores que van a obtener una corriente continua, a pesar de que pueda tener algún pequeño ripple, pero más pura. Bueno, vamos a analizar ahora el circuito. Tenemos por un lado el puente rectificador de diodos, que lo tenemos representado en el otro esquema que he mostrado anteriormente. Tenemos el reactor, que es este inductor que tenemos aquí. Tenemos el IGBT, representado en el esquema gráfico de esta forma. Tenemos el IR4427, que es este componente CI que tenemos acá. Y tenemos, bueno, en forma esquemática, el microcontrolador. Por otro lado tenemos el diodo ultra rápido, que es el que tenemos aquí. Tenemos los 2 capacitores, que están representados simbólicamente aquí. Son capacitores electrolíticos, son de 450 voltios, pueden ser de 470 microfaradios, de 820 microfaradios. Todo va a depender de la potencia del equipo split. Y finalmente tenemos ya el circuito de C-Link, donde vamos a obtener los 310 voltios de corriente continua. Nosotros vamos a ver ahora cómo se comporta el circuito PFC. Vamos a tener una entrada de corriente alterna de 220 voltios en el puente rectificador de diodo. Vamos a tener un positivo y un negativo, o un GND. Recuerden que entrábamos con una tensión alterna y salíamos con una corriente continua pulsante. Nosotros, una vez que obteníamos la rectificación, el positivo pasaba por el reactor. El reactor es una bobina donde genera un campo magnético. Se va acumulando esos Maxwell, esas líneas de fuerza, dentro de él, y va a continuar recorriendo el circuito, donde acá tenemos 2 caminos. Un camino es pasar por este IGBT, que en este momento no va a estar activado. Va a pasar por el diodo ultra rápido, acoplándose a los capacitores C1 y C2, que son estos 2 capacitores que nosotros mostramos aquí, y que va a tener la función de, a través del sistema de filtrado, de obtener esa corriente continua pulsante que teníamos a la salida del puente rectificador de diodos en una corriente continua mucho más pura, que puede ser, obviamente, puede tener algún pequeño ripple, pero va a mantener una línea mucho más directa. Y a partir de ahí obtenemos lo que nosotros denominamos el circuito de C-Link, donde vamos a obtener 310 voltios de corriente continua.
Obviamente es una tensión que nos va a servir para alimentar el IPM, todo lo que tenga que ver con circuitos de alimentación para fan BLDC, incluso a la fuente de alimentación conmutada que trabaja con una tensión de ingreso de 310 voltios de corriente continua. A partir de ahí vamos a analizar ahora cómo se comporta esto. Recuerden que yo en este circuito de Selin tengo acoplada no solo la fuente SMPS, que es la fuente de alimentación conmutada, sino también voy a tener acoplado el IPM, que es el que va a desarrollar la velocidad del compresor BLDC. Ahora, nosotros vamos a tener que mantener esta tensión estable para que las funciones de cada uno de los bloques para alimentar tanto sea un fan, una fuente de alimentación o mismo el IPM, que va a modular a través de los 6 IGBT la velocidad del motocompresor, vamos a tener que tener una tensión estable. Si esta tensión dejara de serlo, supongamos que esta tensión de 310 voltios quisiera caer por debajo de este valor a una tensión de 290 o 280, el microcontrolador va a estar detectando eso, va a estar detectando que hay una tensión que está bajando, está descendiendo. Entonces, ¿qué va a hacer? A través de este CI IR4427 va a activar el gate de este transistor de tipo IGBT, donde vamos a tener un colector que va a estar conectado en el positivo del circuito y vamos a tener el emisor que va a estar conectado en el GND, o sea, en el negativo. A partir de ahí, cuando el microcontrolador detecte que hay una pequeña caída de tensión, el microcontrolador va a enviar una señal a este CI para activar el gate de este IGBT. Entonces, la corriente que en un principio circulaba de esta forma hacia los capacitores, obteniendo el circuito de Selin, esa tensión de 310 voltios, se va a encontrar con un IGBT que se va a activar, y al activarse lo que va a ocurrir es que la corriente va a empezar a circular por este lado también ahora. Circular la corriente por este lado es como trasladar este GND, o sea, este negativo, directamente vinculado al reactor. Por lo tanto, acá va a circular una corriente mayor porque va a quedar el reactor sometido al positivo que surge del puente rectificador de diodos y por otro lado el negativo. Entonces, si antes, cuando la corriente circulaba hacia el circuito de Selin, se generaba aquí un campo magnético, el GND conectado directamente al otro extremo del reactor va a hacer que ese campo magnético se amplifique. Esa cantidad de líneas de fuerza acumule un campo magnético que adquiere una magnitud mucho mayor. Entonces, dada esa magnitud que acopla a este circuito, a este reactor, lo que va a quedar una potencia acumulada en él, el microcontrolador va a desactivar el IGBT, y al desactivar el IGBT ya no voy a tener una circulación de corriente por aquí. La corriente va a circular por acá, pero este campo acumulado va a provocar una descarga que se va a transformar en una tensión que va a pasar por este diodo ultra rápido, va a cargar los capacitores y esta tensión que tendía a caer va a aumentar debido a la descarga de este campo magnético y por lo tanto va a adquirir nuevamente esta tensión de 310 voltios del circuito de Selin. Es decir, esto lo va a hacer en una cuestión de milisegundos, donde se va a activar rápidamente para que esta tensión no caiga. Pero va a mantener el circuito en una tensión adecuada para alimentar los bloques que tenga que alimentar, como en este caso la fuente SMPS o el IPM o cualquier motor BLDC, algún fan que esté acoplado al circuito. De esta forma funciona el circuito PFC. Recuerden que van a tener un reactor como el que hemos mostrado, que es este tipo de reactor acoplado a una placa, o este tipo de reactor que va a estar acoplado directamente, va a estar externamente y va a estar con dos conductores que van a ir acoplados o conectados, mejor dicho, a la placa.
esta es la conformación del circuito. Recuerden la importancia del reactor. Recuerden que este IGBT va a estar siendo activado por un CI IR4427, que es un comparador. Dentro de él hay un circuito al que llamamos amplificador operacional, que se va a encargar de, a través de una señal que va a emitir acá el microcontrolador, a través de altos y bajos, donde tengo 1, 0, 1, 0, 1, 0, esa misma señal va a ser la que se va a ir transmitiendo el IGBT. Esos 1, para activar el IGBT, van a surgir cuando esta tensión de ese link tienda a descender. Y de esa forma, el campo magnético que se acumula acá, transformado en una energía, va a ser transportada hacia los capacitores para mantener y elevar la tensión que quiso caer. Este diodo ultra rápido que tenemos acá justamente está para que, recuerden que acá esto va a ir siempre cargándose, donde acá voy a tener un positivo y acá voy a tener un negativo, entonces, o un GND. Entonces, si yo no tuviera este diodo acá, cuando se conecta al IGBT, la descarga de los capacitores irían directamente a cortocircuitarse con el GND. Para evitar eso, acá hay un diodo de bloqueo, que es este diodo que vamos a llamar diodo ultra rápido, para evitar ese tipo de situación. Así que de esta forma funciona el circuito PFC en una placa inverter. Bueno, espero que les haya gustado este contenido que hoy hemos desarrollado con ustedes sobre el circuito PFC, que es el circuito corrector de factor de potencia, donde hemos volcado en una gráfica y en un circuito cómo funciona el mismo en la placa inverter. Recuerden de suscribirse en nuestra página de YouTube, denos un like para seguir creciendo y para seguir llenando de contenido nuestra página. Pueden seguirnos también a través de Instagram o a través de Facebook, a través de la página de Inverter Práctico. Y quiero recordarles algo. Nosotros vamos a estar iniciando en breve una segunda etapa de cursos donde vamos a trabajar con nuevas tecnologías como placas LG o Samsung, que tiene otros contenidos que damos en los cursos de principiantes que vienen un poquito más avanzados. Además de eso, quiero agregarles algo. Vamos a estar haciendo también, programando para este año, un encuentro donde vamos a estar dando un seminario presencial. Tenemos determinado el lugar, va a ser en la localidad de Banfield, pero en el momento oportuno vamos a estar indicando cómo inscribirse para participar de ese gran evento que vamos a estar juntos desarrollando y tratando de llegar a ustedes con nuevo material respecto a esta tecnología. Y además tenemos una sorpresa. Vamos a sortear para aquellos que participen del seminario de un probador de compresor inverter. Un probador de compresor inverter para que ustedes puedan de esa forma sintetizar, desligándolo de la placa y probándolo directamente al compresor con este probador, que incluso es un probador que funciona a control remoto. Eso lo vamos a estar sorteando y algunas sorpresas más lo vamos a estar publicando. Estén atentos a nuestras páginas tanto de YouTube, de Facebook o de Instagram. Nuestra página es Inverter Práctico, ya lo saben, CECOT, y vamos a estar publicando la fecha exacta de ese seminario. También recuerden que en esa misma página de Facebook o de Instagram va a estar también publicada la fecha de inicio de un nuevo curso donde vamos a ver otras placas que tienen que ver con otras líneas de equipos que están un poco más avanzados en esta tecnología. Nos vemos en la próxima y espero que les haya gustado este tutorial. Hasta pronto.